Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Bueno, antes de nada, es probable que notéis, no sé si al final lo habré podido quitar con el reductor de ruido, pero me he decidido hacer este vídeo con el aire acondicionado a toda castaña, por tanto es posible que o bien se oiga o bien el sonido de este vídeo no sea el mejor, digamos, ¿no? Pero espero que lo podáis seguir bien igualmente. Vale, eso por un lado. Luego, por otro, si os acordáis, esta i elevado a ni más nf, en el capítulo anterior puse i a una n y luego menos i elevado a la otra n. En el caso de un número par de partículas entrantes, esto no afecta, pero podría haber un número impar. En fin, no afecta para nada al cálculo anterior, del capítulo anterior, pero si lo queremos generalizar sí que puede afectar. Entonces, esto no es correcto, lo que es correcto es esto de aquí. I elevado a el número de partículas entrantes, que en este caso es 2, y el número de partículas salientes, que en este caso también es 2. Luego también tengo que discutir este límite, que enseguida lo voy a hacer. La razón de por qué hay que ponerlo lo veréis en los ejemplos que vamos a poner después. Y en todo caso, recordad también que esta fórmula está sacada un poco de la manga. Es una deducción fácil de la LSZ Reduction Formula, pero recordad que os dije que para hacer una deducción formal y correcta hay que hacer primero renormalización. Deciros también que los vectores de estado en donde P es un cuadrimomento, ¿vale? Estos kets, los definí el capítulo anterior como raíz de 2 omega P por el operador, perdón, a daga, por el operador de creación del trimomento estándar que conocemos sobre el vacío. Pero claro, fijaos que como es sobre el vacío libre, esto significa que esto solo tiene sentido si es un estado asintótico, es decir, que está lejos de toda otra partícula, está aislada y por tanto no interacciona con nadie, ¿vale? Muy bien, pero esto ya veréis que poco lo vamos a utilizar a partir de ahora. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del capítulo de hoy? Bueno, pues lo que vamos a hacer es expresar esto en el espacio de momentos, que veréis que es muy fácil hacerlo, y a partir de ahí, viendo el resultado que vamos a obtener, ya escribiremos por fin las reglas de Feynman definitivas, que son las que vamos a usar también para la electrodinámica cuántica, bueno, en general para siempre. Ojo, siempre que nos interese saber estas amplitudes. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer un inciso matemático para ver cómo tratar con estas cosas. La experiencia me dice que si lo vemos, por ejemplo, en una dimensión, pues creo que la cosa va a ser bastante más fácil de entender. A ver, consideremos la integral desde menos infinito hasta infinito de e elevado a i px, todos en una dimensión, ¿eh? Esto p es un número, x es un número, y aquí vamos a poner la segunda derivada con respecto de x, insisto, es una derivada segunda en una dimensión de toda la vida, ¿eh? Más un cierto número m al cuadrado, y todo esto actuando sobre una cierta función f de x que puede ser de variable, bueno, es de variable real. Esta integral, claro, para hacerla necesitaríamos saber qué es f de x, eso está claro. Pero aún así podemos hacer una simplificación sin necesidad de saber lo que es f de x. Entonces, si escribimos esto de una forma un poco más a lo bachillerato, esto actuando sobre esto es simplemente la segunda derivada de la función más m cuadrado multiplicado por la función. Entonces, si ahora separamos esta integral en dos, por comodidad, vamos a poner primero esta, que será e elevado a ipx m cuadrado. De hecho, incluso déjame sacar m cuadrado fuera, menos infinito a infinito, e elevado a ipx f de x dx, ¿vale? Y ahora vamos a poner la otra, que es la integral desde menos infinito hasta infinito, e elevado a ipx segunda derivada. Y de hecho voy a poner m cuadrado de otro color. Muy bien, pues ahora vamos a coger esta integral y vamos a hacer integración por partes. Vamos a considerar u como e elevado a ipx y por tanto diferencial de u es ip e elevado a ipx, diferencial de x, y consideramos diferencial de v pues el resto, que en este caso será la segunda derivada de la función y por tanto v es la integral de la segunda derivada, por lo tanto solo nos queda una derivada, porque hemos integrado una vez. Atendiendo a la fórmula estándar, u por v igual a menos v de u, pues u por v daría e elevado a i px, f' de x, evaluado en menos infinito y infinito, menos v, diferencial de u, que será i
P e elevado a I Px de x. Vale, esto de aquí es una constante. Vamos a llamar a esa constante momentáneamente A1, por ejemplo. Por lo tanto, esta integral pasa a ser pues esa constante A1 menos, y voy a sacar este factor IP aquí fuera porque eso ya es una constante con respecto a x, y nos queda la integral desde menos infinito hasta infinito f' de x elevado a I Px diferencial de x. Y volvemos a hacer ahora integración por partes de esto, y de nuevo hacemos u igual a la exponencial y diferencial de v f', y por tanto v es igual a f, por tanto tendremos u por v entre menos infinito e infinito menos v diferencial de u, y a esta constante le vamos a llamar, por ejemplo, A2. Por lo tanto tendremos A2 menos IP y esta integral. Entonces esto de aquí nos va a dar A1 menos IP A2 más, este menos con ese menos es más, pero I al cuadrado es menos 1, P al cuadrado y esta integral. Y ponemos P al cuadrado en azul y también esta IP. Vale, vamos a poner esta constante a la derecha y vamos ahora ya a introducir el m cuadrado y el menos p dentro de la integral. Vale, entonces, ¿cuánto vale esto? Creo que en el capítulo anterior os dije algo así como, bueno, si consideramos que f tanto en más como en menos infinito tiende a 0, A1 y A2 está evaluado en infinito, y vamos a suponer que va lo suficientemente rápido a 0 como para que venza a la exponencial que tiene al lado, porque aquí dentro de A1 y A2 hay exponenciales, pues entonces esto es 0, ¿no? Claro, lo dije así un poco de pasada, y alguien puede decir, pero bueno, pero tal como está definido el campo, no se va a 0. Efectivamente, si alguien ha pensado eso, tiene razón. Entonces, digamos que la razón de por qué esto lo vamos a considerar 0 es porque cuando se hace una deducción seria de la fórmula de LSZ, no se hace con esto, sino lo que se hace es con lo que se llama con paquetes de onda. A ver, ya sabéis que en mecánica cuántica, si una partícula tiene P bien definido, entonces la gráfica, digamos, en el espacio de momentos, pues es una cosa así. Un pincho localizado en P, digamos, ¿no? Y eso significa, al tener una precisión perfecta en el momento, significa que en el espacio de posiciones, la partícula tiene igual probabilidad de estar en cualquier sitio, incluido el infinito y el menos infinito, ¿vale? Ahora, esto es una idealización, porque en realidad las partículas no están, digamos, dispersas en el infinito por igual. En realidad, las partículas, típicamente, su función de onda es una especie como de paquete de ondas, en donde hay regiones en donde es más probable encontrar la partícula. En este caso sería aquí, ¿no? Y entonces cuando la onda es de este tipo, entonces hay una cierta dispersión del momento por el principio de incertidumbre, y entonces esto es pues algo así, digamos, ¿no? En el que efectivamente el momento P es el más probable, pero también es probable que pueda ir a momentos parecidos a P. Y es en esta circunstancia cuando efectivamente esta función tiende a 0 exponencialmente y a 0 también exponencialmente en el infinito. Y entonces una deducción seria de la fórmula de LSZ utiliza paquetes de onda, que es lo lógico y coherente, porque cuando las partículas están lo suficientemente alejadas, pues están localizadas, porque salen, por ejemplo, de un cañón o algo así que está disparando una partícula, ¿no? Y esa es la razón última de por qué nosotros hacemos 0 esto así por las buenas, porque esto es producto de la idealización que nosotros hemos considerado, que es básicamente considerar que tienen una P hiper bien definida y por tanto pueden estar con igual probabilidad en cualquier sitio del espacio, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, visto esto, uno puede decir, vale, entonces, ¿y si tengo esto, por ejemplo, un copy-paste de esto, y ahora voy a hacer otro copy-paste multiplicando tal cual? Lo que pasa es que ahora en vez de P, pues vamos a ponerle Q, por ejemplo, y en vez de X a la variable muda, pues llamamos Y, por ejemplo, ¿no? Claro, si la estructura es tal cual esta de aquí,
pues claramente lo que va a pasar es que esto va a dar la multiplicación de estos dos, solo que esto con Q e I, y esto con Q y esto con I. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la fórmula de L de reducción y tal, no tenemos el producto de dos funciones, sino tenemos una única función. Es decir, esto podemos considerarlo, porque al final es lo que es, pues una cierta función, vamos a llamarle g, por ejemplo, de xc, xd, xa y xb. Es decir, es una función que no tiene que ser el producto de dos funciones. O sea, quiero decir que, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que esto no tiene por qué ser el producto de una función de x por otra función de y, ¿no? No tiene por qué ser esto. Es una función de 4 variables, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil como hacer esto, pero casi. Veamos por qué. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a poner, en vez de todo este rollo, para que quede claro, pues una cierta función de las coordenadas. Y ahora decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos este señor que es un operador diferencial que está actuando con las coordenadas xb, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger la integral xb y por tanto la borramos de aquí y la vamos a poner aquí. Pero claro, cuidado. De todas estas exponenciales, la xb también la tenemos que mover porque todo lo que dependa de xb tiene que estar a la derecha de esta integral, ¿no? Vale, pues entonces borramos el factor xb y es el único que dejamos aquí. Y ahora sí. Esto es otra manera válida de poner lo mismo. ¿Vale? Repito que aquí estoy utilizando las reglas estándar de las integrales. Cuando tenemos una integral múltiple, podemos hacer todo este tipo de chanchullos y todo lo que, digamos, atraviese la integral, en este caso de xb, todo esto no debe contener xb por ningún lado. Entonces lo podemos sacar fuera, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que aplicando este concepto, eso sí, en 4 dimensiones, pero es lo mismo, claro, podéis hacer como ejercicio comprobar que es lo mismo, o sea, va a pasar exactamente lo mismo. Pues, ¿qué podemos decir? Pues que básicamente lo que va a pasar es que esta segunda derivada se va a convertir en menos el cuadrimomento al cuadrado. De hecho, si queréis, voy a poner también en azul esto. ¿Vale? Recordemos, o sea, esto lo voy recordando cada cierto tiempo. Cuando uno tiene un cuadrimomento y lo eleva al cuadrado, lo que está diciendo es, o sea, esto significa la componente temporal al cuadrado menos la componente vectorial, trivectorial, al cuadrado, o sea, el por el mismo. ¿Vale? Esto es lo que significa p al cuadrado. Claro, ahora podemos decir, bueno, pues ya está, hemos cumplido la función, pues ahora esta señora vuelve, vamos, por ejemplo, al principio de todo, por decir algo, ¿no? Y ahora esto, que es una constante, que no depende de ninguna ni xa, ni xb, ni xc, ni xd, o sea, es una constante, pues la podemos poner fuera perfectamente. Y ahora decimos, vale, pues ahora con el señor A. Y otra vez haríamos, pues, lo mismo. Mover esta integral, pero sin olvidarnos de la exponencial, del trozo de exponencial que contiene xa. Y por tanto, borramos esto de aquí. Y de nuevo, decimos, pues esa integral ya sé lo que vale, esto. Por tanto, volvemos a sustituir esta segunda derivada por, de hecho ya todo, menos el cuadrimomento PA al cuadrado más M cuadrado y vuelta a empezar. Lo podemos también otra vez sacar fuera. Y de nuevo colocamos esta integral por aquí mismo. Pues aquí pues va a pasar exactamente lo mismo. Por tanto, ya vemos que lo que va a pasar es que van a aparecer dos bichos más, uno con C y otro con D. Y esto ya no está. Y ahora, todas estas integrales con las exponenciales, permitidme ponerlo bonito, que es simplemente esto de aquí, ¿vale? Para que no quede tan sucio. Y me falta poner esto por aquí delante. Vale, y ahora es cuando viene algo que no he hecho aquí, pero que lo hago en 4,5 segundos. Resulta que esto de aquí es una constante, puede salir fuera de la integral
¿Y qué es lo que nos queda? Pues la definición de transformada de Fourier de la función. Ahora, fijaos que aquí tenemos una función que tiene no una, sino 4 variables, pero tenemos 4 integrales con sus factores exponenciales, por tanto, todo esto define lo que sería una transformada de Fourier en 4 dimensiones. Esto ya lo vimos en su momento, no sé si el capítulo anterior o el otro creo, en el que es así como definimos la transformada de Fourier. Por lo tanto, aquí nos va a salir la transformada de Fourier, que va a depender de PC, PD, PA, PB. Y esto es fantástico porque en el capítulo anterior, no, el otro, ya vimos las reglas de Feynman para calcular este objeto. Por lo tanto, vamos a hacer algún ejemplo para que se entienda bien por qué las reglas de Feynman finales son incluso más fáciles que las anteriores. ¿Vale? Por tanto, esto podríamos decir que esto sería la fórmula LSZ, pero en el espacio de momentos. Lo que pasa es que estoy pensando que igual nos va a ir mejor que haga una pequeña cosita, que es la siguiente. Fijaos que como aquí tenemos 2 y 2, o sea, 4, o sea, tenemos 4 IEs, ¿no? Entonces, quizá lo interesante sería poner estas IEs, cada una de ellas al lado de su correspondiente factor, pero si cojo uno de estos, ¿no? Por ejemplo este, y esta I la paso dividiendo, recordad que cuando pasamos la I del numerador al denominador cambia de signo, por tanto, si multiplicamos arriba y abajo por menos 1, lo que nos va a dar es P al cuadrado menos M cuadrado entre I, ¿no? Vale, pues eso resulta que aún va a ser más útil por una cosa que vais a ver enseguida. Así que vamos a poner nuestras IEs dividiendo, pero cambiando el signo. De hecho, como ya voy a poner esta fracción, ya no hace falta el paréntesis. Vale, déjame hacerlo en plan rápido. Muy bien, pues vamos a poner unos cuantos ejemplos. El primero es, bueno, de hecho los ejemplos que voy a sacar todos son del capítulo 81. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues cuando apliquemos la fórmula LSZ, estos 4 propagadores se van a cancelar con estos de aquí. Así que aplicar la regla LSZ significa eliminar esto, tal cual. De hecho, esto también lo voy a eliminar. El factor de simetría que era 1. Y nos queda esto. Lo almaceno por aquí y vamos a hacer otro ejemplo más, que es este de aquí. Entonces, de nuevo, más de lo mismo. Cuando apliquemos esto, el producto de esta gente se va a ir con todos estos. Y un ejemplo más para poder sacar las conclusiones, que es este de aquí. Entonces aquí estaría el punto A, B, C y D. Y vamos a suponer que por aquí hay, no sé, un momento P1 yendo para allá y un momento P2 yendo también para allá. Entonces, como aquí no hay interacción, no tenemos que poner el menos I lambda por ningún lado. Tampoco hay factor de simetría, es decir, el factor de simetría es 1. No hay loops internos ni nada, por tanto solo hay propagaciones, así que esto, ojo, aún no estoy hablando, estoy hablando solo de esto, de lo que conocemos, ¿no? Hasta ahora. Bueno, pues habrá 2 propagadores, uno por cada cuadrimomento, y ahora sí, ahora es cuando voy a aplicar la fórmula LSZ. Por tanto, voy a copiar, y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser consistente? Si digo, por ejemplo, que entra PA, PB y sale PC y PD y aquí escribo P1 y P2, pues no estoy siendo muy consistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, P1, claramente como aquí no hay una bifurcación ni ocurre nada, significa que PA es lo mismo que PC, es lo mismo que P1. Por tanto, si queréis puedo poner, por ejemplo, pues que P1 es lo mismo que PA. Y aquí pues P2 pues o lo mismo que PD o PB. Pues pongo B, por ejemplo. No importa porque sustituyamos lo que sustituyamos para lo mismo. Vale, entonces ¿qué ocurre? Pues que el A se va con el A, el B se va con el B y ahora sí nos queda esto. Y aquí es donde viene el asunto. La I da igual, pero fijaos que cuando hagamos tender, porque aquí tendría que poner
PI, como diciendo todos los cuadrimomentos, todos que vayan a su masa al cuadrado. En este caso, todo lo que estamos haciendo, o sea, hay un único tipo de partícula con una masa muy concreta que es m, pero si mezcláramos masas, pues entonces cada cuadrimomento tiene que ir a la masa de la partícula en cuestión. Aquí la masa es igual. Pues bien, todos los cuadrimomentos tienen que tender a m cuadrado y por tanto cuando p cuadrado sea m, o sea m cuadrado, pues m cuadrado menos m cuadrado, 0, y lo mismo va a pasar aquí y por tanto esto da 0. Y si alguien se está preguntando, no sé si esto lo he dicho o no, o he insistido lo suficiente, claro, si alguien se está preguntando por qué p al cuadrado tiene que ir a m cuadrado, insisto que no recuerdo si lo he dicho, pero lo digo una vez más porque no me cuesta nada, que p al cuadrado sea m cuadrado, esto es lo que tiene que pasar para que un cuadrimomento esté describiendo una partícula real de masa m, de forma relativista. O sea, esto, digamos, son básicamente las ecuaciones de Einstein de la relatividad especial, para la dinámica en concreto. Se tiene que cumplir esto, porque si nos inventamos un p cuadrado que no sea m cuadrado, no sé lo que estamos describiendo, pero una partícula de masa m seguro que no, porque que p al cuadrado sea igual a m al cuadrado es una de las consecuencias de los postulados de la relatividad especial. Por lo tanto, esto se ha de cumplir. Ojo, pero se ha de cumplir para toda aquella cantidad o cosa o magnitud que sea observable. Es decir, que una partícula claramente viene con P1 y con P2 y luego se va con P3 y P4 y se puede medir, claramente tiene que pasar esto. Otra cosa son los cuadrimomentos, digamos, de los internos. Como tienen que tomar cualquier valor k no necesariamente igual a m al cuadrado, pues entonces no se pueden medir, no pueden ser medibles de ninguna de las maneras. ¿Vale? Bueno, pues esta es la razón última de por qué hay que hacer este límite. Y este límite también lo que nos está diciendo es señalar pues, que lo que son las patas externas, que no pueden ser otra cosa en este contexto que partículas reales, on-shell, que se llama, colisionando, digamos. Vale, y entonces el hecho de que de 0, o sea, esto va a pasar siempre y cuando el diagrama en cuestión se pueda dividir en dos partes, como el producto, digamos, de dos factores. Cuando pasa eso, esto va a dar 0 siempre. Bueno, a ver, si pusiéramos una burbuja aquí, ya no daría 0, pero olvidémonos de las burbujas porque eso ya hablaremos de eso. O sea, prohibido poner burbujitas aquí. Ojo, este tipo de burbujas sí, porque esto en realidad no es una burbuja. Llamo burbuja a pues que aparezcan cosas así, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Si aparecen cositas de estas por ahí en las patitas, esto podríamos llamarle bubbles o burbujas y tal, hay que tratarlo con renormalización. Por tanto, de momento, prohibido ese tipo de diagramas, no porque no ocurran, sino porque necesitan un tratamiento especial, que ya haremos en su momento. Bueno, pues dicho esto, los únicos diagramas que van a dar distinto de 0 son aquellos que están lo que se llama en inglés full connected. ¿Vale? Esto no estaría full connected porque se puede dividir en dos fragmentos. Sin embargo, aquí no hay manera de separar esto en dos, que no sea cogiendo una tijera y rompiendo las líneas. Y lo mismo aquí, ¿no? Y luego, el hecho de utilizar la fórmula LSZ, que nos dice que si estamos interesados en esta amplitud, necesitamos multiplicar por esto, es una manera, digamos, de decir que las patas externas nos importan un pepino y simplemente las quitamos, porque multiplicar por esto, como se cancela, es una forma de decir que las quitamos. Y por eso muchas veces a la gente le gusta decir que eso es amputated o algo así. Me parece que se escribe así. Bueno, ¿vale? Por tanto, para calcular este tipo de diagramas solo tiene sentido si están full connected y amputados, lo cual quiere decir que, insisto, que no ponemos básicamente las patas externas. O sea que las reglas de Feynman son las que ya vimos, exceptuando que toda pata externa, que antes sí que tenía un propagador, pues ahora no lo ponemos. Y ya está. Pues fijaos aquí. Vamos a mirar. Fijaos que las patas externas asociadas a P1, P2, P3 y P4 no aparecen por ningún lado aquí. Esos propagadores. Por tanto, fuera. Y el resto, pues ya es lo que ya vimos. Menos I lambda al cuadrado porque hay dos vértices, factores de simetría, y luego de variables desconocidas, de momento me refiero, solo está esta K, por eso hacemos esta integral. Lo que pasa es que como hay dos líneas, pues por eso ponemos un propagador y otro propagador. Y luego hay que multiplicar por una delta de conservación del momento global.
Y aquí lo mismo, tenemos un puntito, o sea, un vértice, por tanto menos i lambda, las patas se quitan, se amputan, por tanto no hay propagadores, como no hay ningún loop ni hay nada desconocido, pues ya está, simplemente ponemos la delta Dirac de conservación del momento y ya está. Bien, definición, una definición bastante importante porque por fin ya nos acercamos a algo que estoy convencido de que habréis visto en los vídeos, en los libros, ¿no? Que es el símbolo este tan majo de M caligráfica, ¿vale? Esto pretende ser una M. ¿De dónde sale eso? Pues por definición, si esto lo hacemos igual a I por M, donde aquí se especifica que vamos, en este caso, por ejemplo, pues de lo inicial, PA, PB, a lo final, PC, PD. Vale, pues o sea, no es igual a esto, sino a lo que hay, digamos, aquí, pero que no tenga la delta. Es decir, dejamos la delta de lado, ya sabemos que la delta va a aparecer siempre, que en este caso será, bueno, podemos coger el criterio, por ejemplo, de que lo que entra, pues P1 y P2, pues es positivo y lo que sale negativo, o al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendremos que lo que entra es PA más PB menos la suma de lo que sale. Bien, pues esto es la ecuación que define la matriz M, y que esta matriz M se le llama, M caligráfica, ¿no? Pues se le llama amplitud de scattering. Y esta es la que va a aparecer en las fórmulas que relacionan directamente con los experimentos, con la sección eficaz diferencial que veremos en el capítulo siguiente, ¿vale? Por tanto, encontrar este objeto es lo relevante. Por tanto, en nuestro caso, lo que vemos es que este diagrama va a tener una M. Vamos a ver, si miramos aquí, vemos, a ver, esto de aquí, el menos da igual porque está al cuadrado y al cuadrado es menos 1. Por tanto, esto dará menos lambda cuadrado partido 2. Pero necesitamos una i aquí. Por tanto, pongo una i y divido entre i. Y esto es lo mismo que una de las i's irá aquí y la otra, que está aquí dividiendo, pues puedo pasarla subiendo y por tanto cambia el signo. Y luego estas integrales. Por tanto, en este caso, para este diagrama, m va a ser el trozo amarillo, porque esta i de aquí roja no entra dentro de la definición de m. Y luego, pues, esta integral. Y si esto es, veamos, lo pongo para tenerlo ya bonito, PA, PB, y si esto le llamamos K, por ejemplo, pues entonces esto será PA más PB menos K, y esto es PC, por ejemplo, y PD. Entonces aquí ponemos en vez de 1, 2, pues ponemos AB, por ejemplo, ¿no? Vale, pues esta sería la amplitud de scattering de este proceso si estamos hablando de una teoría lambda phi 4, recordemos. Vale, si estamos hablando de este diagrama, si nos fijamos aquí, esta i automáticamente pasa a ser esta, por tanto nos queda menos lambda y ya está, porque luego tenemos el 2pi y la delta que no forma parte de la definición de la m. Entonces, supongamos que entra una partícula con un cierto momento PA, otra con PB y sale una con PC y PD, ¿no? Y decimos, a ver, ¿cuáles son los diagramas posibles aquí, no? Claro, un posible diagrama pues sería simplemente que de A vaya a C directamente y que de B a D vaya directamente. O que este vaya aquí o que este vaya aquí. O que este vaya aquí y este vaya aquí. Luego, más posibilidades. Pues que haya, por ejemplo, una interacción. Y eliminando, insisto, eliminando lo de las burbujas y tal, este tipo de cosas, no las contemplamos de momento, ya las contemplaremos, insisto. Vale, pues de orden 1 ya no hay más, así que vamos a orden 2. Muy bien. Pues orden 2 sería, por ejemplo, esto de aquí, pero otra posibilidad sería que esta vaya para aquí y que esta vaya para aquí. ¿Vale? Esto tendría dos vértices y este también. ¿Vale? Estoy en todo momento asociando esto al momento A, momento B, C, D, A, B, C, D. Entonces fijaos que esto no es lo mismo, porque fijaos que aquí tenemos que A se junta con D, ¿no? Mientras que aquí A se junta con C, o sea que son diagramas diferentes y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero, cuidado, si estamos interesados en calcular m de esta colisión
a orden 2, recordad que M solo coge diagramas que están completamente conectados. Y este señor no está conectado, este señor tampoco está conectado, completamente conectado, y este tampoco. Por lo tanto, debería ser esto. Entonces, para no poner esto así, déjame ponerlo como habría que ponerlo, que es decir, vale, es la amplitud de dispersión yendo de A, B, A, C, D, pero si queréis hasta orden 2, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería la fórmula. Y esto de aquí, al final, va a ser un número complejo. De hecho, puedo empezar a escribir un poco cuál es. Este número de aquí va a ser precisamente menos lambda y este lo tenemos calculado, precisamente es esto. Y aprovecho para poner un ejercicio, que es que calculéis, ahora con esto, este ejercicio se hace en 1 minuto y medio, ¿vale? Pero puede ser muy interesante para que veáis si está entendido o no, ¿vale? Bueno, pues habría que poner el número complejo que viene aquí debido a esto, ¿vale? Vale, pues esto es, insisto, es un número complejo. A ver, ojo, es un número complejo infinito porque ya os dije que esta integral da infinito, pero la regularizaremos de una manera que ya veremos. Y por tanto, al final esto dará un número finito y esto es una amplitud de probabilidad. Entonces recordemos que para pasar de amplitud de probabilidad a probabilidad, lo que hay que hacer es hacer el módulo al cuadrado de esa amplitud. Y eso es lo que va a representar la probabilidad de colisión. O mejor dicho, de interacción. Bueno, lo importante de esto es que, claro, al hacer el módulo al cuadrado, pues hay que primero sumar y luego hacer el módulo al cuadrado. Lo digo porque muchas veces, al principio, pues uno hace esto más esto más esto. Y esto no está bien. Esto es clásico, no cuántico. Lo cuántico es primero sumar los números complejos, las amplitudes, y luego hacer el módulo al cuadrado. ¿Vale? Pues solo quería hacer este apunte. Acabo con esto. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente. Y a estudiar mucho.